Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Entonces vamos a dar las divisiones hoy, inshallah, que existen en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, en el Corán. Entonces, como hemos dicho, tenemos 114 suras. Esa es la división de las suras. Y Ibn Abbas nos da la cantidad de versos. Él dice que son 6.616 versos en el Corán. También se hizo la cuenta de las letras que están en el Corán. Son 323.671 letras en el Corán. Entonces, 323.671 letras en el Corán. Y algunos grupos contaron las palabras en el Corán y dicen que son del orden de 77.934 palabras en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Claro que hay discusiones siempre, como hemos visto, sobre la parte del idioma. Entonces, aquí sobre las divisiones también hay algunas divergencias. El ayah. El ayah realmente, lo que llamamos ayah, aleya, a veces escuchan la palabra verso. Realmente es una frase, ¿no?, que está en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Representa una frase. Y los versos son determinados por Allah subhanahu wa ta'ala. Los versos, como las divisiones que tenemos, son determinados por Allah, y es el profeta Muhammad que enseña a los compañeros estas divisiones. No es una ijtihad, no es un esfuerzo, sino es un asunto determinado, tawqifi de Allah subhanahu wa ta'ala, y no tiene entonces nadie el derecho a hacer alguna analogía en este sentido, no hay qiyas, ¿no? Entonces es por eso que encontraremos que alif, lam, mim es un verso, ¿no?, cae como un verso, ¿no? También encontraremos que otros versos como alif, lam, mim, sad, pero no contaron alif, lam, mim, ra o alif, lam, ra como un verso, ¿sí? Y hamim, estas dos letras que son pegadas, es también un verso en las suras Taha, Yasin, pero no contaron ta, sin, no, yasin, ta, sin, no es una ley, no es un verso. Y el verso que está en el Baqara, por ejemplo, que se extiende toda una página del Corán, que habla del asunto del dain, o el dain es la deuda. Es una página completa sin que haya ahí ninguna división. Entonces es muy importante este punto. Y mudhammatan, una sola palabra, es un verso. Entonces, como ven, el asunto no es de analogías ni de esfuerzos, es un asunto determinado por Allah subhanahu wa ta'ala en cuanto a los versos en el Corán. También el orden del conocimiento de estos versos y las divisiones tienen que ver con el ahkam, con las normas, los asuntos de la ley, ¿sí? Entonces podemos hacer la oración con un solo verso. Después de la Fatiha podemos hacer la oración con un solo verso, y si el solo verso es una palabra como mudhammatan, es suficiente para hacer un ruku'. Entonces es muy importante entender que no se puede hacer la oración con la mitad de un verso, ¿sí? Es muy importante. Ahora, las suras. La palabra sura, hay muchos esfuerzos de saber cuál es la etimología de la palabra sura, ¿sí? Sino que la sura viene de el sentido de lo que se eleva, de lo que tiene una alta estación. La sura, ¿eso qué significa? La estación elevada o alta. Y en cuanto a los nombres de las suras, también son nombres determinados por Allah subhanahu wa ta'ala, y no son asuntos, no son títulos que se le dieron a las suras por esfuerzo de algunos seres humanos, ni del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que es un asunto de Allah subhanahu wa ta'ala. Y las suras entonces tienen sus nombres. A veces la sura tiene un solo nombre, a veces la sura tiene dos nombres, a veces la sura tiene 20 nombres, como la Fatiha. La Fatiha tiene 20 nombres por su importancia.
cuando la sura tiene una importancia mayor, tiene más nombres. Voy a dar unos ejemplos del nombre de Fatiha: al-Fatiha, al-Kitab, al-Qur'an, al-Qur'an al-Azim, al-Sab' al-Mathani. Todos esos son nombres de la Fatiha, ¿sí? Entonces, la Fatiha, la madre del libro, la madre del Qur'an, el Qur'an glorioso es la Fatiha. Las 7 que se repiten es también un nombre de la Fatiha y otros nombres que tiene la Fatiha, ¿sí? Y pues demuestra la importancia de esta sura, que es la sura más importante del Qur'an y la más elevada pues por Allah subhanahu wa ta'ala. También Bara'a, que es la sura del arrepentimiento, At-Tawbah, se menciona también, tiene su nombre como el Isra, también tiene el nombre de la sura de Banu Israel, también tiene el nombre del Fadiha, la que saca el escándalo de los hipócritas a la luz, y así. Surah At-Tawbah también tiene muchos nombres. Y así, cuando uno mira en las suras, tiene que buscar el por qué se llama la sura de esta manera. Por lo general, como por ejemplo la Baqara, que es la vaca, pues sabemos que es la historia de la vaca que está en la sura, que por la importancia de la historia que ocurre entre Moisés y su pueblo sobre esta vaca, se menciona el nombre de la sura de esta manera por recordar el asunto de la historia, que fue una historia milagrosa de cómo Allah subhanahu wa ta'ala devuelve el muerto a la vida para que da testigo de su propia del asesinato, su propio asesinato, y que de nombre entonces el que lo mató. También la sura del Nisa tiene que ver, pues, ¿por qué la llamaron Nisa? Porque la mayoría de la sura tiene que ver con las reglas y las normas que tienen que ver con las mujeres. Así se llamó la sura de las mujeres, ¿sí? Y así podemos encontrar como los nombres de los profetas en las suras, como Hud, porque se menciona el profeta Hud, como Muhammad, la sura de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque se menciona el profeta Muhammad en esta sura, la sura de Ibrahim, la sura de Yunus al-Islam, la sura de Yusuf, y así. También, entonces, el Corán fue dividido en 4, por las suras fueron divididas en 4 categorías. Y cada categoría tiene su nombre. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "U'titu makan at-Tawrah as-sab'a tiwal". Se me dio al ejemplo de la Torah en el Corán las 7 suras largas. Y se me dio "U'titu makan az-Zabur al-Mi'in". Y se me dio al nivel de los salmos de David al-Mi'in, o las suras que tienen más de 100 versos. وأعطيت مكان الإنجيل, se me dio al nivel del Evangelio de Jesús, hijo de María, al-Mathani, las que siguen a las Mi'in. Y se me dio las suras cortas como específicas, hacen parte del Corán. Entonces, las suras están divididas y cada categoría de suras tiene que ver con une al mensaje que dice el profeta Muhammad, que estuvo en cada libro. Así, las 7 suras largas, como el Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf y Yunus, son las suras largas, tienen que ver con la enseñanza de la Torah. El Mi'un, o las que tienen más de 100 versos, tienen que ver con los salmos de David. Y las que siguen, el Mathani, las que tienen más de 100 versos, esas son las que siguen, tienen que ver con el Evangelio de Jesús. Y finalmente las últimas suras, que son las más entrecortadas, porque son más cortas, esas son realmente lo que especifica el Corán en su mensaje especial. Este es para hoy, inshallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin.